Hermanos y amigos, muy buenas noches. Hoy vamos a ver otro tema de la nueva vida en Cristo, de la sección 2, y es el paso número 14. El paso número 14 nos habla del futuro. Pero antes yo los invito para que tengan su Biblia a la mano, donde tomar nota, porque por el tiempo no voy a poder leer todos los textos bíblicos, porque son muchos, pero ustedes van a tomar nota y luego lo van a corroborar. Siempre debemos corroborar los textos en la palabra. Ahora vamos a ir en oración al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, en el que nos vas a permitir aprender más de tu palabra, aprender, Señor, sobre el futuro del mundo. Gracias, Señor, por las personas que verán este estudio, por las que diligentemente, Señor, se conectan, porque tienen ese deseo y ese anhelo de conocerte más y aprender más de ti. Gracias, amado Padre, por tu palabra, por la fidelidad que en ella encontramos, porque has sido bueno, Señor, y has provisto de todos los medios para que nosotros podamos aprender cada día más de tu palabra, Señor. Te entregamos este tiempo, amado Padre, en tus manos. Danos entendimiento, danos la sabiduría, Señor, para poder entender tu palabra, atesorarla en nuestro corazón, creyendo y confiando en que lo que tú dejaste escrito ahí, lo debemos guardar y atesorar. Y cada día anhelar más conocerte por medio de ella. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, el paso de hoy es el número 14. Vamos a hablar sobre el futuro, como ya les dije. Luego de que desarrollemos el tema, vamos a contestar unos falsos y unos verdaderos. Hermanos y amigos que nos ven, hoy en día el mundo anda muy confundido en cuanto a lo que qué va a pasar en el futuro con el mundo, o de si el Señor seguirá teniendo el control del mundo. A la luz de la palabra, hoy vamos a aprender que el Señor tiene un plan soberano para el futuro del mundo. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo Dios, nuestro creador, el creador de todas las cosas del mundo. Él sigue sentado en su trono, gobernando desde allí y teniendo el control de todas las cosas del mundo. No es que las cosas que ya pasaron, que las que están pasando y las que van a pasar no tienen el control de Dios. Al contrario, el Señor es quien ha diseñado todo el plan soberano que hasta hoy se ha vivido en el mundo. Y aún para el futuro el Señor sigue teniendo ese plan soberano. Entonces, a la luz de la palabra vamos a aprender cuál es ese plan soberano para el futuro. ¿Por qué? Porque Dios tiene contenido el mundo en sus manos. A Él no se le escapa nada. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Vamos a leer ahí. Dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Según el texto que acabamos de leer, van a suceder una serie de eventos en el futuro. Eso se llama escatología, eventos futuros, cosas que aún no han pasado, pero que van a pasar. ¿Por qué? Porque si están en la palabra de Dios, esto va a ocurrir, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. En este momento en la tierra estamos todos los seres humanos, ¿cierto? Pero en medio de tantos seres humanos está la iglesia del Señor, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que realmente hemos creído en esa obra de Jesucristo en la cruz. ¿Para perdón de qué? De nuestros pecados. Los que estamos realmente convencidos y creemos en esa obra que Jesús hizo, en esa obra redentora, ¿cierto? Entonces la iglesia está establecida aquí en la tierra, pero en un momento que no sabemos y que acabamos de leer en Tesalonicenses, el Señor va a venir por su iglesia. ¿Cuándo? En un momento no esperado. Va a llevar a su iglesia, ¿a dónde? A su presencia, a los que hemos creído. Esto se llama el arrebatamiento o el rapto, que lo acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Este evento de cuando el Señor se lleva a su iglesia al cielo en las nubes es muy diferente a la segunda venida del Señor. O sea, es muy diferente el rapto o arrebatamiento a su segunda venida. Antes de la segunda venida deben de pasar o tienen que pasar, según la palabra, otros eventos que los vamos a mirar. Según este texto bíblico, ¿qué sucede cuando la trompeta suena y el Señor desciende del cielo? Dice que en el versículo 16 que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los creyentes que están vivos o que estemos vivos cuando esto pase, seremos arrebatados juntamente con Él, ¿sí? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Acordémonos que primero resucitan los muertos en Jesús, los que han muerto creyendo en el Señor. Primero resucitan ellos, después nosotros somos arrebatados. Pero ¿dónde nos encontramos? ¿Pero quién nos va a arrebatar? El Señor. El Señor nos va a arrebatar. ¿Y dónde nos vamos a encontrar con Él? En el aire. En el aire nos vamos a encontrar con Él. ¿Y dónde vamos a estar después del arrebatamiento? Vamos a estar con el Señor para siempre. Para siempre. Ahora vamos a ir a Primera de Corintios 15, 51 al 53. Primera de Corintios 15, 51 al 53. Dice así la bendita palabra del Señor. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Lo voy a leer en otra versión. Primera de Corintios
15, 51 a 53. Les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros seremos transformados. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Cuando la palabra en la Biblia Reina Valera se refiere a la muerte, se refiere a que dormiremos, se refiere a la muerte. ¿Sí? Entonces, no todos los creyentes morirán porque serán raptados antes de morir. Entonces, unos ya estarán muertos y otros estarán o estaremos aquí para cuando suceda este evento. ¿Serán todos los creyentes arrebatados? Sí, todos los creyentes seremos arrebatados. En el rapto, este cuerpo que está lleno de pecado, que es corrupto por el pecado, cuando llegue el arrebatamiento, cuando el Señor venga por nosotros, este cuerpo será transformado. Como dice en la versión traducción al lenguaje actual, ya no serán cuerpos que se destruyen, ya no serán cuerpos que tienen pecado, o sea, ya serán limpios. Y serán cuerpos totalmente transformados, cuerpos que ya no morirán. Dicen que ya no tendrán corrupción, ¿sí? Entonces seremos transformados. ¿Cuánto tiempo va a durar este arrebatamiento? Dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos. Creo que me demoro más yo haciendo esto. O sea, eso va a ser en un momento. ¿Y quién lo sabe? El Señor. Entonces, en cualquier momento Cristo viene a arrebatar su iglesia. Ocurre en un instante. Primero resucitan los cristianos que ya han muerto, los creyentes que ya han muerto. Después los creyentes que están vivos seremos llevados para estar con Cristo para siempre. Tanto vivos como muertos seremos transformados y recibiremos cuerpos nuevos. ¿Cómo así que cuerpos nuevos? Cuerpos que ya no lucharán ni con debilidades, ni con enfermedades, ni con el pecado. Todo esto va a pasar cuando el Señor venga por su iglesia. Nos va a arrebatar y nos va a transformar. Luego de este evento, cuando el Señor se lleva a su iglesia al cielo, aquí en la tierra van a quedar muchas personas, muchas. ¿Quiénes? Los inconversos, los que no quisieron creer en el Señor Jesucristo ni en su obra redentora. Aquí también incluye no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Todos van a entrar en ese periodo de la grande tribulación. De la grande tribulación. Este tiempo, que lo encontramos en la palabra, va a ser por un periodo de 7 años. Y vamos a ir a Mateo 24, 21. Entonces, la Biblia que enseña que después del rapto de la iglesia vendrán 7 años de tribulación sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero. Y este tiempo de grande tribulación es un tiempo donde va a haber mucho sufrimiento. Si muchas personas hoy en día dicen, porque pues me lo han dicho a mí, creo que de pronto a ustedes también, que es que el invierno es en este momento en el que estamos viviendo. No. Aquí estamos viviendo todavía bien, muy bien.
Y nosotros los creyentes deberíamos de vivir muy felices, porque tenemos las promesas de Dios que están en la palabra y que se van a cumplir en cualquier momento. Y que Dios nos va a guardar si hemos creído realmente en Él. Este tiempo de tribulación, por el cual la iglesia del Señor no va a pasar porque el Señor se la ha llevado antes, aquí solamente van a quedar ¿quiénes? Los impíos. Vamos a ir a Mateo 24, 21. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Se las voy a leer en la versión traducción al lenguaje actual. Porque ese día la gente sufrirá muchísimo. Nunca, desde que Dios creó el mundo hasta ahora, la gente ha sufrido tanto como sufrirá ese día. Y jamás volverá a sufrir así. Pero es que no va a ser un día, va a ser un periodo ¿de cuánto tiempo? De 7 años. 7 años de la grande tribulación. Dice el versículo 22 de Mateo 24. Dice que no habría sobrevivientes si no fuera por la intervención de Dios para terminarla. O sea, aún el Señor sigue teniendo el control de ese tiempo. Porque en ese tiempo de tanto sufrimiento, que ya vamos a mirar qué es lo que va a pasar en ese tiempo, también van a haber muchas personas que van a creer en el Señor en ese lapso de tiempo de 7 años. El arrebatamiento, la grande tribulación comienza después del arrebatamiento de la iglesia. Yo les voy a dar los textos porque, como les dije, no los puedo leer todo por el tiempo que tenemos. Será un tiempo cuando Dios dará rienda suelta a su ira contra la humanidad perversa. Esto está en Apocalipsis 14:20. ¿Qué dice Apocalipsis 14:20? Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Se los voy a leer en traducción al lenguaje actual. No todo lo voy a leer porque por el tiempo, como les dije. Apocalipsis 14, 19 y 20. Traducción al lenguaje actual. El ángel pasó la hoz sobre la tierra y cortó las uvas de los viñedos. Luego las echó en el recipiente grande que se usa para exprimirlas y que representa el enojo de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del recipiente salió tanta sangre que subió hasta 1,5 metros de altura en una extensión de 300 kilómetros. Entonces mire que este tiempo va a ser muy duro, de muchos sufrimientos, de muchos acontecimientos dolorosos para todos aquellos que no han creído. Habrá 3 series de juicios en la tribulación, que están en Apocalipsis 6, 8 y 9. ¿Qué dice Apocalipsis 6, 8 al 9? Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Traducción al lenguaje actual dice: después vi un caballo pálido y amarillento. El que lo montaba se llamaba Muerte, y lo seguía el representante del reino de la muerte. Y los 2 recibieron poder para matar a la 4ª parte de los habitantes de este mundo,
con guerras, hambres, enfermedades y ataques de animales salvajes. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar a las almas de los que habían sido asesinados por anunciar el mensaje de Dios. Entonces, miremos que a la luz de la palabra, aún en este tiempo de tribulación, muchas personas creyeron y proclaman. En este lapso de tiempo, muchas personas creen y proclaman el Evangelio. Y por esa causa van a morir. Porque en ese tiempo de la tribulación es donde la gente, es donde la ira del Señor será derramada sobre las personas. Y la palabra dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces debe ser impresionante esto. Dice también en Apocalipsis 15:16 y en el texto que acabamos de leer, que habrá 3 series de juicios. Estos incluyen la guerra, el hambre, la muerte. Más de la mitad de la población mundial. Plagas y terremotos. La tercera parte de toda hierba verde, el agua potable. Y lo que vive en el mar será destruido. La gente será atormentada durante 5 meses con un dolor tan intenso que desearán morir. Esto es un tiempo muy duro, no agradable. Ahora sigue diciendo la palabra: el mundo entero caerá bajo el dominio del anticristo, declarado un enemigo de Dios y de su pueblo. Esto está en Apocalipsis 3:13, del 3 al 7. Muchos de los que desean seguir a Dios serán perseguidos, muchos hasta la muerte. Apocalipsis 6, 9 al 11, 7 del 9 al 14 y 24. También habrá una persecución fuerte para Israel. Apocalipsis capítulo 12 completo y Mateo 24. Habrá muchas religiones falsas, una de ellas dedicadas a adorar el anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Estas sí se las voy a leer. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Luego dice el 9: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Apostasía es renunciar a algo en lo que se cree. Entonces, en este tiempo de la grande tribulación también habrán muchos apóstatas y muchas religiones falsas. Hoy en día ya las hay. ¿Que adoran a quién? Al anticristo. Ya en el mundo hay templos donde adoran a Satanás. Entonces esto no pues, habrán más quizá en ese tiempo, que la gente se va a dedicar a eso, a adorar a Satanás, al anticristo. Pero hoy en día ya hay lugares donde se adora al anticristo. Habrá muchas religiones falsas.
ya lo dije, dedicadas a adorar al anticristo. La tribulación terminará cuando Cristo regrese a la tierra para juzgar la maldad y establecer su reino. Ahora, cuando hablaba del rapto, no les dije que el arrebatamiento y la segunda venida del Señor son dos cosas muy diferentes. Una cosa es el arrebatamiento, que es cuando el Señor se lleva a su iglesia. Otra cosa es cuando el Señor vuelve, la segunda venida del Señor. En la segunda venida del Señor, que es después de la grande tribulación, la grande tribulación es un periodo de 7 años, donde la gente va a pasar por muchas cosas horribles por no haber creído en el Señor Jesucristo. El Señor ya viene a establecer su reino aquí en la tierra, ¿cierto? El Señor viene y se posa aquí en la tierra. ¿Dónde va a posar sus pies el Señor Jesús cuando regrese, cuando sea su segunda venida después de la tribulación? En el monte de los olivos. Allí el Señor posará sus pies, y esto lo encontramos porque todo debe ser con la palabra en Zacarías. Vamos a ir al libro de Zacarías, y allí nos dicen que el Señor va a posar sus pies en el monte de ¿qué? De los olivos. Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén, al oriente. Allí va a posar sus pies el Señor en su segunda venida. Ah, pero el Señor viene solo. No. El Señor viene con su iglesia, ¿sí? Y en este momento, muchos de las personas de Israel reconocerán por primera vez que realmente el que había venido era Jesús, el Mesías. Por primera vez, muchos en Israel reconocerán que el que había venido era el Mesías, era Jesús. Esto pasará. Entonces, en la segunda venida del Señor, Él viene con su iglesia y establece su reino aquí en la tierra, ¿sí? Después de que Él haya posado sus pies en el monte de los olivos, aquí ya se termina el tiempo de la grande tribulación. Muchas personas en el lapso de la gran tribulación creyeron en el Señor Jesucristo y se arrepintieron. Y estos también pasaron a la eternidad. ¿Con quién? Con el Señor. El resto de las personas que no se arrepintieron durante la grande tribulación pasarán al infierno. Y la iglesia que ha bajado con Jesús se queda aquí en la tierra. ¿Por cuántos años? Por 1000 años. Disfrutando con el Señor aquí. Porque aquí será el paraíso en la tierra. Por 1000 años. ¿Disfrutando con quién? Con el Señor. Entonces viene la iglesia del cielo, de donde ya viene disfrutando de estar con el Señor, y en la tierra están por 1000 años también disfrutando con el Señor. ¿Quiénes? Todos los creyentes que se salvaron de todos los tiempos vamos a estar con el Señor en esos 1000 años. Luego que terminan estos 1000 años, que ahí es donde la segunda venida del Señor, cuando Él viene aquí a establecer su reino en la tierra por 1000 años, esa es la segunda venida del Señor. Entonces mire que son dos eventos muy diferentes: el arrebatamiento o el rapto a la segunda venida.
Entonces, cuando terminan estos 1000 años, el Señor va a reunir a los creyentes, porque todos los que están con Él ya han sido salvos. Y aquellos que no quisieron creer en el Señor Jesucristo, o sea, todos los que se perdieron, irán a un juicio final. Después de los 1000 años donde el Señor esté aquí, vendrá ¿qué? La resurrección de los impíos para el juicio final en el gran trono blanco. Este juicio es para los perdidos por el pecado. La iglesia verá este juicio. Los que hemos sido salvos veremos el juicio de los impíos. Esto a mí, cuando lo estaba estudiando, me tocó mucho. Porque uno a veces no medita en la palabra como debe de ser. Cuando, dice aquí que la iglesia verá este juicio, es muy triste, porque a veces nosotros no somos diligentemente para llevar la palabra. Pero a tantas personas que no les hablamos, porque siempre posponemos el llevar el evangelio. Después, cuando tenga la Biblia en la mano, es que me corcha. Siempre anteponemos tantas cosas a la hora de ir a llevar el evangelio, sabiendo que Dios no nos va a dejar solos, llevando su palabra. Entonces, para que esto lo pongamos en práctica y para que llevemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, entonces la iglesia va a ver este juicio. ¿Cuál es el juicio? Vamos a poner un ejemplo de la cotidianidad. Hay personas que las llevan a la cárcel, ¿cierto? Las llevan a la cárcel. Allí están por un lapso de tiempo. Vamos a suponer que ese es el infierno. Y muchos carceleros dicen que sí, que eso es el infierno allá, pero ese no es. Luego de pasar un tiempo en la cárcel, viene ante un tribunal. Vamos a decir que es el gran trono blanco, donde van a ser juzgados. Allí, en el tribunal, o aquí bíblicamente, en el gran trono blanco, va a ser juzgado. Van a ser juzgados. Allí el Señor, como lo hace un juez, le dice que usted va a ser condenado por esto, por esto, por esto, por esto. Allí el Señor igual le va a decir lo mismo. Usted va a pasar una eternidad en el infierno, por esto, por esto, por esto. Y porque no quiso creer en el Hijo, en el Señor Jesucristo. Ya no hay tiempo, ¿sí? Entonces va a pasar un tiempo en donde, va a pasar su eternidad en donde, en el infierno. Aquí ya sería el juicio final, ¿sí? El juicio final, ¿para quiénes? Para los creyentes, una eternidad en el cielo. Y para los impíos, para los que se perdieron, para los que no quisieron escuchar, porque a muchos sí se les habló, para esas personas que están en este juicio, en el gran trono blanco, van a pasar una eternidad. ¿En dónde? En el infierno. Todas esas personas, incluso las que murieron, resucitarán para este juicio e irán al infierno, a una eternidad sin Cristo, ¿sí? De todos los tiempos, desde que el Señor creó al ser humano hasta que pasen todos estos acontecimientos y hasta que llegue este juicio.
todos van a ser juzgados. Entonces, para todas estas personas que se perdieron, va a ser un final muy, muy triste, porque van a pasar una eternidad en el infierno y los creyentes una eternidad con el Señor. O sea, seguimos disfrutando del Señor. Por eso, animémonos a llevar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Aquí es donde tenemos la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo. No cuando ya estemos aquí al frente del gran trono blanco o estén. Ahí ya no hay oportunidad. Ahora vamos a ir a otros punticos para creer. Lea esta semana 2 de Timoteo 3, 1 al 4. Capítulos del 1 al 4. Y Salmos 19 al 21. Memorice 1 de Tesalonicenses 4:17. Para meditar. Algunas personas han oído el Evangelio, pero no han querido aceptar a Cristo. Dicen, si en verdad sucede el rapto y todos los cristianos desaparecen, entonces después yo aceptaré a Cristo. Quizás sí lo pueda aceptar, pero le va a tocar en un tiempo muy duro y muy triste. A la luz de lo que la Biblia enseña, referente a la tribulación, ¿qué diría usted a estas personas? Que el tiempo es ahora, que la decisión la toma ya, que es el momento, antes de que tenga que pasar por un sufrimiento exageradamente grande. Entonces, antes de contestar a esta persona esto, leamos Apocalipsis 24, para ver qué pasará con muchos de los que aceptan durante la tribulación. ¿Qué va a pasar en la tribulación? La ira de Dios. La ira de Dios se va a derramar sin compasión. Habrá guerras, hambre, muerte y un juicio final. Para reflexionar, ¿tiene usted algún familiar en Cristo que ha fallecido? Pues sí. Tenemos un familiar en Cristo que ha fallecido, sabemos dónde está y qué va a pasar con él, que va a resucitar, ¿cierto? ¿Cómo se siente después de leer y meditar en las verdades de 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 16? Que nos sentimos tranquilos. Siempre que muere alguien en el Señor, uno está feliz, porque uno sabe para dónde se fue, ¿cierto? Dice la Biblia que toda la gente religiosa será arrebatada. ¿Será que sí? ¿Será que no? El Señor es quien conoce los corazones. Y nosotros sabemos si realmente hemos creído en el Señor Jesucristo y si vamos a estar en el arrebatamiento. Hay personas que dicen ser cristianas, pero en realidad no lo son. Eso es verdad. Porque es que decir qué es muy fácil. Hacer, uno debe de dar frutos de lo que dice creer. O sea, en el Señor Jesucristo. Cuando una persona realmente cree en el Señor, es nacida de nuevo y da frutos. Frutos buenos. ¿Qué pasará con esta gente en el rapto? Con los que dicen ser cristianos, pero no son. Ya sabemos para dónde van. Para la grande tribulación. Porque dicen ser una cosa, pero no lo son. Porque al Señor no lo podemos engañar. Ahora sí vamos a mirar los falsos y los verdaderos. ¿El arrebatamiento es lo mismo que la tribulación? No, son dos eventos muy diferentes. El arrebatamiento es cuando el Señor se lleva a su iglesia, a los creyentes al cielo. Y la iglesia no pasa por la grande tribulación. La tribulación es para los que se quedan aquí en la tierra, que no han creído en el Señor Jesucristo y van a sufrir muchas cosas. ¿A causa de qué? De no haber creído y por el pecado.
A los incrédulos les espera un tiempo de juicios horribles. Sí, ya miramos ahora el juicio que le espera. Un juicio ante el gran trono blanco, donde será juzgado por todos sus pecados y se irá una eternidad al infierno. Allí ya no hay nada que valga, allí ya no se puede tomar la decisión de si quiero creer ya. Ya el tiempo se acabó. En cualquier momento, Cristo podría llevar a sus hijos a su presencia. Verdadero. Cristo en cualquier momento viene, no sabemos cuándo, pero el Señor vendrá a llevar su iglesia y habrá toda esta serie de sucesos que lo podemos corroborar en la palabra, que todas esas cosas van a pasar. Entonces ahí es donde sabemos que Dios tiene un plan soberano para el futuro del mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, oh Señor, por tu palabra, por todas estas cosas que por medio de ellas, Señor, nos muestras a tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, a llevar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que tengamos compasión por las personas que aún no te conocen, Señor. Que llevemos tu evangelio, Señor, porque esto nos lo has dejado estipulado. Es un mandato tuyo, Señor, de que llevemos tu palabra. Y que eres tú quien hace la obra. Que nosotros no convencemos a nadie, Señor, pero que tú eres quien hace la obra en cada persona a la que se lleva la palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar más en ella, a confiar, Señor, en tus promesas, en que nos guardarás, Señor, si caminamos contigo como debe ser, como tiene que ser. Gracias, Señor, por todo lo que me has enseñado a mí con este tema y por todo lo que le enseñarás a las personas que lo han visto. Gracias infinitas te doy, Señor, por este tiempo y por todo lo que nos permitirás seguir aprendiendo, Señor, con los otros temas. Gracias, amado Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.